Queridos estudiantes, les doy una cordial bienvenida y los invito a un viaje apasionante para conocer esta materia de introducción al derecho. Para ello vamos a empezar con la unidad número 1, que nos viene a hablar del derecho y la realidad. Pero previamente tenemos que ver la etimología del derecho, que deriva del latín dirigere, que quiere decir conducir, regir, enderezar, encaminar, dirigir, ordenar, y de directum, que es lo recto, lo derecho. Es por eso que se dice que el derecho viene a ser aquello que ordena las relaciones humanas de manera recta. Pero también tenemos que ver la ubicación del derecho en la realidad que nos circunda, encontrar un concepto que sea universal, que abarque no solo el derecho vigente, sino todos los derechos pasados y los que se fueron formando de manera paralela al desarrollo de la humanidad. Debemos tomar en cuenta que los objetos dentro del mundo son heterogéneos porque tienen formas con texturas y componentes distintos. No solo tiene ser lo que ocupa un lugar en el espacio, la materia física, las cosas que tienen volumen y peso, sino también otros seres que no tienen tamaño, como es lo anímico, que también forma parte de la realidad que nos circunda. Es por eso que debemos ver que existe una estructura estratificada del mundo que está compuesta de 4 estratos. Lo orgánico, que son los cuerpos inanimados de existencia física como la roca, agua, gases, aire. Lo orgánico, que es la vida vegetativa, los seres vivos de la naturaleza que perduran mediante la reproducción y que cumplen con el ciclo de vida de nacer, crecer, reproducirse y morir, como son las plantas. En lo psíquico ya tenemos al animal que siente dolor, placer, hambre, frío. Acá también está el hombre, porque el hombre es un animal racional. Por último, el último estrato es lo espiritual o cultural, que ahí se encuentra la ciencia, la religión, las bellas artes, las normas jurídicas y éticas, las costumbres y uso, las invenciones y los procesos tecnológicos. Esta heterogeneidad de los 4 estratos no deforma el mundo, sino que confirma que existe un orden estructurado en que las capas superiores se apoyan en las inferiores. Por eso es que decimos que la vida espiritual solo se la conoce ligada a la conciencia de individuos vivientes. No existe una conciencia desprovista de portador orgánico. Todos los objetos reales son temporales y están perpetuamente en movimiento y no permanecen idénticos. Esa es la unidad de la realidad. Entonces vamos a ver a la persona humana, el hombre que no es solo espíritu, porque que es la cultura, posee conciencia, pero también es orgánico, tiene ingredientes materiales y para su realización integral necesita criarse dentro de la sociedad y es un producto de esta sociedad, donde forma su personalidad social mediante el lenguaje, la educación, las costumbres, los usos, los deseos, reglas de conducta, religión, conocimientos. Por eso es que se dice que en la hipótesis de que el hombre pudiera subsistir aislado, nunca se elevaría de un plano similar al de un animal, porque el hombre es eminentemente social. Vamos a ver el derecho y la realidad, porque decimos que nuestra vida se desenvuelve dentro de un mundo de normas que desde el nacimiento hasta nuestra muerte dirigen nuestras acciones. Las personas viven e interactúan dentro de la sociedad, constituyendo estas relaciones sociales que precisan un orden para mantener estas relaciones. Y esto es el derecho que viene a regular las relaciones de las personas. Por eso las reglas obligatorias son las normas jurídicas y su conjunto se llama derecho, que es un instrumento de control social. Pero también el derecho es parte de la cultura. La constitución política del Estado, las leyes y todo lo que es jurídico no es físico ni es orgánico, tampoco anímico, o sea, privativo o dependiente de la conciencia del individuo. En consecuencia, su ubicación correcta está en el espíritu, igual que las normas morales, la teoría científica, etc. Por lo tanto,
llegamos a concluir que el derecho es una creación de la sociedad para regir a esa sociedad, para regir sus relaciones sociales. Y es por eso que es un elemento importante e indispensable de la cultura. El derecho es un producto cultural. ¿Qué es derecho? Vamos a dar una definición. Es un conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regulan la vida de las personas en sociedad. Pero también vamos a ver el trato social y derecho. Está compuesta de supuesto, hipótesis, de la imputación y de la consecuencia. ¿Cuál es el esquema de la norma jurídica? Tiene la hipótesis, que acá vamos a ver un ejemplo, el delito de homicidio, el que matare a otro, es la hipótesis, porque se está describiendo algo. Y la consecuencia será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Es por eso que se dice también que en una norma existe la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Ese es el silogismo jurídico. La premisa mayor está constituida por la norma genérica, ejemplo, el artículo 984 del Código Civil, que dice: quien con un hecho doloso culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento. La premisa menor es el juicio que declara realizado el supuesto de la norma, ejemplo, José ha causado daño injusto con un hecho doloso a Mario, y la conclusión es por el que se le imputa la consecuencia de derecho a los sujetos implicados en el caso. Ejemplo, José, que ha causado un daño a Mario, queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados. Es importante este silogismo jurídico porque lo tienen que usar tanto los abogados para poder sustentar sus defensas, como los jueces para poder fundamentar sus sentencias o resoluciones. ¿Qué es el supuesto o hipótesis de la norma jurídica? Se dice que mediante conceptos prefija la condición única o conjunto de condiciones que refieren hechos de la naturaleza, como es la muerte, conductas humanas, como es la realización de un delito, relaciones, como es un contrato de arrendamiento, o situaciones jurídicas, como es un matrimonio, que son preexistentes a los que les liga una consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia o disposición de la norma jurídica? Esta consecuencia ha establecido ya de manera preestablecida o predeterminada el efecto del supuesto o hipótesis, determinando cuál va a ser la consecuencia en caso de haberse realizado la hipótesis o supuesto. O sea, que una norma jurídica ya conlleva en ella la consecuencia o la sanción que se va a aplicar a aquella persona que incumpla o vulnere una norma jurídica. ¿Y qué viene a ser la imputación? Ya es el enlace de ciertas conductas humanas y hechos de la naturaleza, que son los supuestos, a determinadas consecuencias ya establecidas en la norma. La imputación es la que une a la hipótesis con la consecuencia. Y los tipos de imputación que existen son 3. El one-one, una condición tiene una consecuencia, como es el caso de un matrimonio que como consecuencia hace esposos a los contrayentes y también conlleva con ello derechos y obligaciones para ambos. El many-one, que corresponde a la condición compleja, que varios hechos o actos generan una consecuencia. Por ejemplo, en la Constitución, para que una persona sea diputado, se requiere varios requisitos, no uno solo. Tiene que ser boliviano, tiene que haber cumplido el servicio militar, tiene que haber sido propuesto por un partido político, y etcétera, etcétera. El one many, que dice que una condición produce varias consecuencias. Como ejemplo tenemos la muerte de una persona, que trae como consecuencia que van a aparecer sus herederos forzosos, van a aparecer sus herederos simplemente legales a cobrar esa herencia, también su cónyuge supérstite, sus acreedores
Entonces vemos que una condición ha producido varias consecuencias. Pero ¿qué es la imputación en el derecho penal? El derecho penal, que es una ciencia, considera imputable aquella persona que tiene la capacidad o las condiciones de comprender la ilicitud de los actos o acciones que está realizando. Cuando falta esta capacidad de comprensión, o sea, el elemento cognitivo, o dirigir la conducta, que es el elemento volitivo o la voluntad, o ambos a la vez, el autor no puede ser imputable ni responsable de la acción y no puede ser declarado culpable. Vamos a ver qué es el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad que confiere la norma jurídica para hacer o no hacer algo que es correlativa al deber que tiene otra persona. Es por eso que se dice que nuestros derechos terminan cuando inician los de las otras personas. ¿Cuáles son las formas de los derechos subjetivos? Tenemos como mero reverso de deberes jurídicos. Comprende aquellos derechos que se hacen respetar sin que el titular manifieste su deseo de defenderlos o actualizarlos, ya que son los órganos del Estado los que los garantizan y preservan, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, todos los derechos fundamentales. Pero también existen los derechos subjetivos como pretensión, que la petición del sujeto activo es necesario para que el derecho subjetivo sea plenamente actualizado, tiene que ser mediante una acción ante una autoridad pública que impone el cumplimiento del deber jurídico correspondiente al sujeto pasivo. En este caso, la persona, para poder hacer valer su derecho, tiene que sí o sí pedirlo para que recién desde ese momento, cuando haya una sentencia ejecutoriada, pueda exigirlo. También tenemos como poder de creación, modificación y extinción de normas, que en este caso concurre a la formación de normas que generan nuevas relaciones jurídicas. Esta potestad es notoria en la producción de convenciones o aquellos contratos o normas individualizadas entre personas. Pero también vamos a ver que la norma jurídica es la única fuente del derecho subjetivo, porque el hombre es titular de derechos subjetivos solo cuando las normas jurídicas se las confieren, pues toda facultad jurídica deriva de ellas. Cuando se abroga o deroga una norma jurídica, cesa de engendrar derechos subjetivos y no se puede adquirir en otros ámbitos. La clasificación de los derechos subjetivos: tenemos los derechos subjetivos absolutos, como los derechos de la personalidad, que vienen a ser los derechos subjetivos que cada hombre tiene y que se contraponen a los deberes de los demás, de respetar al titular de esos derechos, como es el derecho a la vida, a la integridad física, a la individualidad, a la libertad. También tenemos los derechos reales, que es un poder que tiene sobre determinadas cosas corporales e incorporales. El objeto material del derecho de propiedad, de usufructo, de uso, de habitación, servidumbre, hipoteca, etc. Delimita el derecho del titular, que es un derecho subjetivo, y el deber de los demás para respetar estos derechos. Pero también tenemos los derechos intelectuales e industriales, que son los que tienen los autores, los inventores y fabricantes sobre sus obras, inventos o marcas de fábrica, para evitar su reproducción, su apropiación o falsificación, porque cada uno es dueño de su trabajo y de todo lo que produce. Los derechos subjetivos relativos: tenemos los derechos creditorios, que es el derecho que tiene una persona de exigir al sujeto pasivo cómo pagar el deudor, como el de cancelar un alquiler, etc. Los derechos potestativos son los que autorizan para regir la conducta de otra persona en ciertos aspectos,
mientras se mantenga una situación que esté establecida o reconocida por una norma. Esta potestad ya unida siempre al cumplimiento de ciertos deberes. Como ejemplo tenemos la autoridad de los padres hacia los hijos. Pero también tenemos los derechos subjetivos públicos y privados. El derecho subjetivo privado son los que posee un particular como sujeto activo frente a los deberes de otros particulares. Incluso el Estado, cuando actúa como persona de derecho privado, pues tiene potestades para, por ejemplo, cobrar cánones de arrendamiento en caso de que esté arrendando algunos inmuebles de su propiedad. El derecho subjetivo público, tenemos los derechos subjetivos públicos comunes que aseguran a cada ser humano la existencia e integridad y le faculta de un margen de libre arbitrio para el desarrollo pleno de sus derechos. Tenemos como por ejemplo la protección que realiza el Estado a todos los derechos, como es el derecho a la educación, a la salud. Derechos subjetivos políticos facultan para intervenir en los poderes del Estado y participar en el gobierno y la administración pública, como también el derecho a elegir y ser elegido para ejercer funciones. Derechos subjetivos públicos del Estado son inherentes al Estado como sujeto activo de la relación jurídica. Tenemos el derecho de la autodeterminación para que el Estado se dé su propia estructura sin interferencias. También vamos a ver ahora lo que es el deber jurídico y la sanción jurídica. ¿Qué es el deber jurídico? Son las formas jurídicas, por su amplitud y número, implican muchas obligaciones y esto nos hace cuestionarnos si debemos acatar o no las normas. Su acción social es grande y decisiva porque impone deberes a la sociedad. Si no es realizada voluntariamente, puede ser ejecutada por la fuerza ejercida por autoridades legalmente establecidas. La diferencia del deber jurídico con el deber moral es que el deber moral incide en la conciencia y el deber jurídico se exterioriza. Mediante el análisis de la norma jurídica se encuentran los conceptos jurídicos fundamentales como el de derecho subjetivo y deber jurídico que se refieren al sometimiento de los hombres a ese ordenamiento coercitivo. ¿Qué es la sanción jurídica? Sanción viene del verbo latino sancire, que quiere decir consagrar, santificar, y también tiene la raíz de sacer, que quiere decir sagrado, sancionar. Es un acto ritual. La sanción santifica la norma, la hace majestuosa, la hace respetable y promueve el acatamiento de esa norma mediante la promesa de recompensa para aquellos que las cumplan y la amenaza de males para aquellos que la violan. Por eso se dice que sin sanción punitiva no hay derecho, ya que la sanción punitiva viene a ser un elemento constitutivo del orden jurídico. También tenemos la sanción legal premial, que es cuando la ley establece recompensas, retribuciones, premios por haber obedecido o por haberse sometido a la ley. Formarían parte de ese derecho el pago de aguinaldo, de desahucio, de indemnización, de pensiones, de jubilación, de montepíos, de condecoraciones, de aumento de salarios o sueldos. ¿Qué es la norma sancionadora? Hemos hablado de la estructura de una norma. Ahora la norma sancionadora tiene una estructura sui generis, porque tiene la hipótesis o supuesto en el incumplimiento del deber establecido en otra norma previa llamada primaria, siendo la norma sancionadora la que impone la sanción por parte del Estado, que viene a ser una norma secundaria, que es otra relación jurídica nueva donde el Estado pasa a ser el sujeto activo que exige su cumplimiento. Pero también esta norma sancionadora no siempre tiene como sujeto pasivo a la persona que incumplió esa norma. También tiene como sujeto pasivo de la sanción a otro individuo distinto del infractor de la norma jurídica primaria
que viene a ser el responsable que tiene el deber de sufrir la pena o de resarcir el daño, como es el caso del padre por el hijo menor, del propietario por su animal. Las sanciones se clasifican de acuerdo a las ramas a las que pertenecen. Puede ser rama civil, penal, minera, laboral, tributaria, etc. Sin embargo, si nosotros analizamos, dentro de toda esta clasificación, el derecho penal es el que tiene las sanciones más severas del ordenamiento jurídico. Pero también vamos a ver que a veces existe coincidencia entre el deber primario y el deber secundario, o también hay no coincidencia. Hay coincidencia, por ejemplo, cuando la persona no ha cumplido de manera voluntaria, pues tiene que cumplir de manera forzosa a través de un órgano jurisdiccional que ha sido utilizado por el acreedor cuando no se le ha cumplido a tiempo esa obligación. Sin embargo, existe no coincidencia cuando la persona ya no quiere que se le cumpla con la obligación porque esa obligación ya no le interesa que sea cumplida. Y entonces exige una indemnización de daños y perjuicios que contemple todo el costo de la obligación más cabalmente los daños y perjuicios ocasionados. Por ejemplo, una señora que contrata a una persona para que le confeccione una torta para 500 personas para el día sábado. Esa persona no confeccionó la torta para el día sábado. Entonces la señora después ya no necesita la torta y no quiere que le cumplan con la torta, quiere que le devuelvan una indemnización por ese incumplimiento. Pero también existe el castigo, que puede ser una multa, una pérdida o suspensión de un derecho o la nulidad de un acto jurídico. Entonces, en todos estos últimos casos hay no coincidencia entre el deber primario y el deber secundario, que es con el que se llega a cumplir la obligación. También tenemos las formas mixtas de la sanción. Por ejemplo, tenemos el cumplimiento más indemnización. Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de una empresa, ¿no?, que no ha cumplido con la confección de una vivienda. Entonces, pues se le va a exigir que cumpla y termine la vivienda, pero que también pague los daños y perjuicios ocasionados. También existe el cumplimiento más castigo. Por ejemplo, un ladrón que ha robado un vehículo, pues devuelve el vehículo, pero igual tiene que cumplir con su pena punitiva o penal. También tenemos el cumplimiento más indemnización, más castigo. Por ejemplo, una persona que atropella a otra, entonces esta es internada en terapia y luego muere. Entonces esta persona debe pagar los gastos de curaciones, de la terapia, ¿no?, pero también va a tener que pagar los gastos de sepelio, ¿no es verdad? Y también abonará los daños y perjuicios ocasionados y sufrirá una pena corporal por la muerte de esa persona. Pero también tenemos la indemnización más castigo, ¿no?, que es, por ejemplo, una persona que ha robado un objeto, pero ya lo ha vendido, ya no tiene el objeto, no tiene cómo devolverlo. Entonces esa persona va a cumplir el castigo penal porque va a ser recluido en una cárcel, pero aparte de eso va a pagar los daños y perjuicios ocasionados, una indemnización que cubra ese objeto robado y no recuperado. Pero también tenemos otras consecuencias del incumplimiento del deber, porque después de un tiempo prolongado nace para el deudor incumplido la facultad de oponer al acreedor una excepción que paraliza la acción judicial de como es la prescripción liberatoria, que es la prescripción
viene a ser el no ejercicio de un derecho por parte del titular de ese derecho por un tiempo determinado por la ley. Y entonces en este caso prescribe su derecho, pierde su derecho por esa negligencia. También tenemos la legítima defensa, quien se siente injustamente agredido, entonces pudiendo matar al agresor injusto sin que se considere delito, delegando al agredido el ejercicio de la coercibilidad de imponer por la fuerza el cumplimiento del deber jurídico. Pero también tenemos otra eximente como es el estado de necesidad, que está exento de responsabilidad solamente penal, pero no de la civil, el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurra en un tipo penal cuando concurran los siguientes requisitos: que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta principalmente la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos, que la lesión que se evita sea inminente o actual e importante, que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionalmente por el sujeto y que el necesitado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. En cuanto a la legítima defensa, se dice que es el que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta o actual siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. En este caso, la persona está eximida tanto del resarcimiento civil como del resarcimiento penal. Vamos a ver qué es el hecho jurídico. Sabemos nosotros que los acontecimientos de nuestro mundo provienen de la naturaleza y de la conducta del hombre. Son hechos jurídicos los sucesos naturales y las conductas humanas que producen efectos jurídicos. Es por eso que vamos a ver que el hecho jurídico tiene ciertos caracteres. Partiendo de que la norma jurídica es bilateral, el hecho para ser jurídico debe incluir a dos o más personas. También el hecho jurídico tiene que ser perceptible por los sentidos, tiene que manifestarse en el mundo exterior, caso contrario no pasará de ser un deseo sin manifestarse. Y por último, todo hecho jurídico debe ser susceptible de demostrarse por los medios probatorios legales, como los peritos, documentos, testigos, etc. ¿Cómo se dividen los hechos jurídicos? Los hechos jurídicos propiamente dichos, que son fenómenos naturales que ocasionan consecuencias jurídicas, como es el nacimiento y la muerte. Los actos jurídicos, que son las acciones o actos realizados por las personas con la intención de producir efectos jurídicos, como es el caso de realizar un contrato de préstamo. Los hechos jurídicos voluntarios son aquellos hechos que provocan resultados jurídicos aun cuando su autor no los hubiera previsto, como es el caso de cometer un delito. ¿Qué son los actos jurídicos? Son manifestaciones de la voluntad unilateral o plurilateral que crea, modifica o extingue relaciones, situaciones o normas jurídicas generales. Las clases de actos jurídicos tenemos los actos de derecho público, que son los legislativos, administrativos y judiciales, y los actos de derecho privado o negocios jurídicos. También vamos a ver que los actos son unilaterales, bilaterales o plurilaterales. El acto jurídico unilateral es aquel que para tener efecto jurídico requiere de la manifestación de la voluntad de una persona, ya sea natural o jurídica. El acto jurídico plurilateral son los que para existir y generar consecuencias jurídicas han de contar con el concurso de varias voluntades. Y el acto jurídico bilateral es la forma más común del acto plurilateral. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. ¿Qué es la convención? La convención viene a ser una especie del acto jurídico. Ya solamente hablamos del derecho privado. El acto jurídico plurilateral se denomina convención y se lo define como el acuerdo de partes que crea, modifica o extingue normas individualizadas, situaciones o relaciones jurídicas individuales solamente. Y el contrato viene a ser ya una subespecie o especie de la convención.
Toda persona constantemente está realizando contratos. El artículo 450 de nuestro Código Civil dice que el contrato es cuando dos o más personas se reúnen para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Las clases tenemos unilateral cuando por él solo se obliga a una persona, una de las partes contratantes, como ejemplo, la promesa de recompensa. Sabemos que la promesa de recompensa siempre todos los contratos unilaterales nacen con el sujeto pasivo, pero para perfeccionarse siempre se van a volver bilaterales, porque cuando aparezca el sujeto activo, pues va a cobrar esa creencia y se va a volver bilateral. El contrato bilateral es si ambas partes contratantes quedan obligadas. En este caso se dice que el contrato bilateral se llama también sinalagmático perfecto porque ambos participan de las calidades de acreedores y deudores. El contrato plurilateral es en el que todas las partes contratantes asumen obligaciones. Como ejemplo tenemos el contrato constitutivo de una sociedad con varios socios. Vamos a ver ahora la relación jurídica. ¿Qué es la relación jurídica? Es el vínculo impuesto por la norma jurídica en virtud del cual un sujeto tiene la facultad de exigir algo que otro está obligado a cumplir. Y acá vemos que tenemos dentro de esta relación jurídica el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el titular del derecho subjetivo que tiene la facultad de exigir algo. El sujeto pasivo es quien está obligado a cumplir lo exigido por el sujeto activo. Y la prestación, que viene a ser el contenido del deber jurídico o de la obligación, es lo que el sujeto activo puede exigir y lo que el sujeto pasivo está obligado a cumplir. Y comprende tres categorías: de dar cuando se tiene que entregar algo, de hacer cuando se tiene que hacer algo o se tiene que prestar algún servicio, y de no hacer cuando uno está obligando a no hacer algo. También vamos a ver la división del derecho. El derecho se divide en derecho natural, que está constituido por el conjunto de principios puros que miran a lo justo y lo bueno y guían al legislador en su misión de implantar normas positivas. El derecho positivo, que es el conjunto de normas establecidas o acogidas como la costumbre jurídica por el acto del imperio del poder público que les otorga fuerza obligatoria. Todo derecho positivo es aquel que está escrito. ¿Cómo se divide el derecho positivo? El derecho positivo se divide en público y privado. El derecho público es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regulan el orden jurídico relativo al Estado en sus relaciones con los particulares y con otros estados. Y el derecho privado rige los actos de los particulares y acá predomina el interés individual sobre el interés general. También vamos a ver qué es la persona, su etimología. Persona proviene del latín personae, que significa máscara. Se dice que en Roma existían los coliseos romanos donde los actores se ponían máscaras para personificar a aquellas personas que eran más conocidas en ese tiempo. Y entonces ellos hablaban y como no había micrófonos, con estas máscaras pues podía escucharse su voz mucho más fuerte. Y es de ahí de donde proviene persona. Y una definición de persona es todo ente o ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ente es todo ser jurídico o moral o colectivo. Y ser somos nosotros, las personas naturales o físicas. ¿Cómo se clasifican las personas? En individuales y jurídicas. Las individuales, también llamadas naturales, físicas o reales, que es el hombre, el titular de derechos y deberes. La persona natural tiene diversos atributos como su nombre, su estado civil, su domicilio, su patrimonio, su capacidad. Eso está establecido en el Código Civil. Y las personas jurídicas o colectivas, morales o ideales son las organizaciones humanas con cierto grado de estabilidad, titulares de derechos y obligaciones que por una ficción legal se consideran personas.
Las personas jurídicas, ¿cómo se clasifican a su vez? Se clasifican en de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público son el Estado, los departamentos, las municipalidades y los establecimientos públicos que se encuentran regidos por la norma jurídica. Las de derecho privado se dividen en sociedades y asociaciones. La sociedad tiende a perseguir fines de lucro. La asociación se caracteriza porque no persigue fines de lucro. Sus propósitos son de promoción social, educación, arte, deporte.